Se cumple una semana del doble terremoto en Venezuela que ha dejado de momento 2.300 muertos, entre ellos 27 españoles. Hay además decenas de miles de heridos y desaparecidos. Desde La Guaira, la zona más devastada, llega la historia de Hernán, símbolo de supervivencia en Venezuela. Lo acaban de escuchar. Es un guardia de seguridad de 44 años, 7 días entre las ruinas de la garita del parking donde trabajaba. Los equipos de rescates, encabezados por bomberos chilenos, le están suministrando alimento y medicinas mientras trabajan para poder sacarle de debajo de toneladas de escombro, sin que eso suponga ponerle en peligro. Por desgracia, ya a estas alturas, cuando ha pasado una semana de ese terremoto, el caso de Hernán es una excepción, porque transcurridos 7 días desde la tragedia, la esperanza es muy poca de encontrar supervivientes y en muchos puntos ya está entrando esa maquinaria pesada para mover esos escombros. Carolina Alcalde, Caracas. Sí, así es, desde el día de ayer en varios puntos desde del municipio Chacao, en el este de Caracas, una de las zonas más afectadas aparte de La Guaira, ya comenzaron las labores de recuperación de cadáveres, remoción de escombros, suspendieron la búsqueda. De hecho, ya los topos mexicanos abandonaron esa zona el día de ayer para trasladarse a La Guaira y sumarse a las labores de búsqueda en varios edificios en esa zona donde todavía es posible o hay probabilidades de hallar personas con vida. Lamentablemente aquí en el edificio donde hemos estado transmitiendo durante todos estos días dieron por cesada esas labores luego de hacer todas las exploraciones necesarias con todos los equipos posibles que hubo. Los familiares estaban, por supuesto, como es de esperar, muy consternados cuando le dieron la noticia. Ellos estuvieron todos estos días acampando en ese sitio con la esperanza de que sus familiares pudieran estar con vida. En todo caso, pues como ya lo mencionaba, en La Guaira hay probabilidades todavía. Nos mencionaban que la diferencia es que los suelos de esa zona llevaron que los desplomes ocurrieran de una forma diferente a la que se registró, al menos aquí en este edificio en el este de Chacao, llamado Petunia, donde el desplome fue completamente vertical y eso pues veían o hacían ver que las probabilidades eran muy difíciles. Ya están haciendo labores de recolección de escombros, hay un terreno que quedó ya completamente limpio, allí había un edificio y ahora en este momento no hay absolutamente nada, como si no hubiera ocurrido nada en ese punto. Una semana después del terremoto, los equipos de rescate agotan las últimas horas buscando vidas, peleando contra el reloj. Hemos presenciado como un grupo de rescatistas, formados entre ellos por una brigada internacional procedente de México y conocida como Los Topos, han estado durante más de una hora intentando identificar sonidos en una montaña de escombros. Al parecer, un familiar de un desaparecido habría escuchado algún sonido de entre los amasijos. Los llamados topos son voluntarios muy conocidos por sus rescates y expertos en entrar en recovecos donde no llega nadie. Han pedido parar el tráfico, coches, motos y camiones han tenido que apagar sus motores y todo el mundo guardar silencio para intentar localizar alguna señal. Finalmente no ha habido suerte y de momento no han localizado a nadie. Pasamos un perro de los bomberos de Las Toninas de Buenos Aires y no marcó nada. Después pasamos sonda para hacer escucha y tampoco pasó nada. Pues van avanzando las horas, los días y se van cubriendo fases. En un primer momento, se lo venimos contando desde que se produjo ese doble terremoto, encontrar supervivientes, eso ya es muy raro y ahora ya empieza también el encontrar cuerpos y la identificación. Vamos a hablar con Francisco Echeverría, que es antropólogo y forense. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando que es difícil encontrar cadáveres, cómo se encuentran esos cadáveres y eso se traduce en la identificación. Es muy complicado. ¿Cómo se puede hacer? Pues es muy variable porque hay cuerpos que a medida que pasen los días van a experimentar más una descomposición y esto también dificulta, por ejemplo, la obtención de huellas dactilares, que sería una manera así como más rápida, ¿no? Al final, casi todos estos cuerpos tendrán que ser analizados genéticamente. Y para ello, pues en Venezuela se cuenta con infraestructuras, desde luego, de tipo forense y con experiencias también por muchas tragedias que han vivido en estos países y en la región en general. Al final, quizás necesiten un refuerzo los propios profesionales forenses, porque ya son más de 2.000 cadáveres.
Y todo esto unido a esas infraestructuras que se destruyen por completo. Es decir, la recuperación de algunos de los cuerpos, quizás en este mismo instante lo que requieran es una refrigeración con camiones, contenedores frigoríficos, para así poder retener unos días estos cuerpos y poder ser procesados en la rutina de lo que son las autopsias, que desde luego en ese país se saben hacer exactamente igual que en cualquier otro lugar del mundo. Es verdad, lo comenta usted, que se sabe hacer, pero aún así, incluso Venezuela es verdad que es un país que está en una situación límite incluso antes de los terremotos, pero es de tal envergadura la tragedia que es muy complicado que incluso en cualquier otro país del mundo, por muy avanzado que esté, se puede hacer. ¿Hace falta más medios forenses? ¿Cómo se puede ayudar desde fuera? Además, estamos hablando que entre los fallecidos hay también personas de múltiples nacionalidades. Sí. Claro, no cabe duda, habrá un porcentaje concreto que no se logren identificar o que se tarde muchísimo tiempo. Yo creo que en Venezuela estarán ya utilizando el manual, el protocolo que conocemos también en Europa, que se titula Manejo de cadáveres en situaciones de desastre, que lo hizo la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. En ese protocolo ahí se establece el comportamiento de los psicólogos que han de intervenir, de los médicos asistenciales, de los equipos de rescate y también de los médicos forenses. Ese es un protocolo que sirve para la región entera de la que estamos hablando y está explicado con bastante detalle todo lo que se ha de hacer, ¿de acuerdo? Pero que de pronto falten algunos medios materiales en lo forense, estrictamente en lo forense, pues es muy posible. No, y por supuesto en lo asistencial, en los heridos, que aquí la tragedia no solamente van a ser los más de 2000 y pico ya cadáveres, sino los muchos heridos que necesitarán esa asistencia médica, quirúrgica, y para lo cual yo creo que tenemos que ser solidarios. Creo que se está reaccionando adecuadamente, pero no me cabe duda de que las proporciones, cuando hablamos de una urgencia y de una emergencia, pues la emergencia precisamente lo que hace es desbordar completamente las capacidades ordinarias. Y los países circundantes no solamente enviarán a profesionales en el rescate para entendernos, sino también ya están llegando profesionales de lo forense. Y en este punto creo que la solidaridad internacional está garantizada. Yo le quería preguntar, porque antes le decía que hay, de hecho, hemos dicho que hay 27 españoles ya confirmados que han fallecido. Entendemos que ya esas personas están identificadas, pero cuando las personas fallecidas son de otro país, estamos hablando que había personas de todo el mundo, ¿cómo es ese protocolo? Porque cotejar en un propio país, pues puedes cotejar con dentistas, con tal, se puede cotejar con huellas dactilares, pero hay países que ni siquiera tienen relación con Venezuela. ¿Cómo se hace ese proceso? Pues quedarán sin identificar. Si no tienen antecedentes, va a decir penales o policiales, no hay registro de ADN y nadie sospecha, además, que una persona ha podido desaparecer en ese contexto, nadie les busca. Y un porcentaje de ellos entonces quedarían sin identificar. Pero se tomarían esas muestras de las que se obtiene el ADN, el perfil del ADN, que se guarda en una base de datos. Por lo tanto, quizás el caso se pueda resolver no en los próximos días, sino en los próximos meses. Y yo creo que ese goteo de ejemplos que se irán identificando, pues seguirá siendo noticia mucho más allá de las fechas de la catástrofe. Estamos hablando ya de la entrada de maquinaria pesada. No se utiliza en un primer momento para evitar que si hay gente viva pues se le pueda causar más daño. ¿Existe algún protocolo entre ustedes, antropólogos forenses, con los equipos de maquinaria pesada para levantar esos escombros o ya directamente se levanta y cuando se encuentra un cuerpo ya entran ustedes a actuar? Sí, vamos a ver. Por ejemplo, en España ya existe un protocolo que lleva incluso a hacer prácticas teóricas y concretas entre los forenses, la policía, los equipos de rescate. Yo no sé si en Venezuela han realizado este tipo de prácticas que permiten precisamente entender cuál es la competencia de cada una de estas partes, ¿no? Lo desconozco para Venezuela, pero es verdad que con frecuencia el no haber hecho ejercicios de simulaciones pues lleva también a problemas de coordinación y de gestión. Hay un punto final que es lo genético y la identificación humana, etcétera, pero la gestión del proceso puede ser complicada y puede ser muy discutible y muy difícil de decidir.
sobre la marcha, porque puede haber un edificio, los que estamos viendo en las imágenes, que esté colapsado y sin embargo haya huecos, espacios en sótanos, etcétera, donde la cavidad, el espacio, permita que alguien todavía en este instante esté sin poder escaparse, sin poder salir al exterior y esté quizás a la espera y estará viviendo de manera desesperada. Entonces, claro, si llega una maquinaria muy pesada que lo que hace es movilizar todos los escombros y esto provoca más colapsos, pues sí, es una cosa que puede ocurrir. ¿Cómo hacerlo de otra manera? Este es un riesgo para el cual no se necesitan ni genetistas ni patólogos forenses. Creo que los equipos de rescate de emergencia suelen entender esa cuestión y hay que aceptar lo que ellos digan. Todos los demás aquí intervenimos un poco a posteriori. Pero es una eventualidad que puede darse en algún ejemplo y puede ser aún más desesperante para quien está esperando el momento en que vienen ya casi quizás a liberarle y sin embargo se producen más colapsos y esto puede provocar un daño, incluso su muerte. Y ya para finalizar, señor Echevarría, fíjese, tenemos datos que van llegando. Por ejemplo, la ONU dice que ha enviado 10.000 bolsas mortuorias. Estamos hablando de la magnitud. En un primer momento incluso Estados Unidos llegaba a hablar de 10.000 y 100.000, la ONU 50.000, una barbaridad de cadáveres. Pero para quien nos esté viendo desde cualquier parte del mundo, tenga la sospecha o la certeza de que tiene un familiar que podría encontrarse entre esos fallecidos, ¿qué tiene que hacer, por lo menos para que lo identifiquen? Ya dentro del desconsuelo de perder a un ser querido, por lo menos que lo encuentren. ¿Con quién se tiene que poner en contacto para que le tomen muestras? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No hablo ya de un venezolano, hablo de alguien, pues figúrese, que esté en la otra punta del mundo y que piense que podía ser. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, se tendrá que poner en contacto a través de los consulados y la embajada. Ya me imagino que en Venezuela habrán designado un punto de referencia que precisamente gestione esta parte del problema, que no voy a decir que sea secundario frente a los heridos, que en este momento pueden estar al borde de su fallecimiento, a la espera de intervenciones quirúrgicas, etc. Y lo que normalmente se hace es tomar las muestras en origen, siempre de la mano de profesionales. No nos puede tomar una muestra de saliva de cualquier familiar así, de cualquier forma, y existen unas maneras de poder enviar esas muestras o esos perfiles que se pueden tomar en origen. En España sería posible hacerlo a través de los institutos de medicina legal, tomar esas muestras y, ¿por qué no?, en este efecto de solidaridad, hacer los análisis de esos perfiles genéticos también en los laboratorios que hay en España para luego, de manera más fácil y más cómoda para el país, en este caso Venezuela, poder hacer el cotejo de aquellos cadáveres de los que también han procesado esas muestras. Yo creo que la solidaridad no solamente es de tipo asistencial, agua, alimentos, medicamentos, quirófanos, sino también en el ámbito forense esto sería posible para minimizar también esos gastos que pueden tener desbordados, claro, en lo que significan los propios análisis genéticos en Venezuela. Pues con eso nos quedamos. Francisco Echevarría, antropólogo y forense, con solidaridad también para que las familias que han perdido un ser querido al menos pues, puedan pues, identificarlo y bueno, cada uno en función de cómo quiera pues, rendirle ese último homenaje. Muchísimas gracias por atender en directo al canal 24 Horas. Saludos. Bueno, pues situación muy complicada la que se sigue viviendo en Venezuela.